Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios de la manera siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Y subió al monte a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Tome su lugar. No vamos a leerlo todo porque como quiera lo vamos a leer. Hoy vamos a estudiar acerca de la autoridad divina de Jesús. Diga conmigo: autoridad divina de Jesús. Dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. En otras palabras, cuando leemos el texto original aquí, en este caso del griego, nos da una mejor idea. En otras palabras, no fue de voluntad propia de los discípulos entrar al barco. Había sucedido algo tan sobrenatural minutos antes, si usted se recuerda que sucedió, ¿verdad? Jesús acababa de multiplicar los 5 panes para alimentar a 5,000 hombres. Imagínense toda esa euforia de ser testigo de un milagro tan grande. Amén. Las multitudes, no digamos los que vieron ese milagro. Usted lee el libro de Juan, dice que las multitudes en ese momento, cuando vieron ese milagro, querían hacer a Jesús el rey de Israel. Entonces, como todo principio tiene su fin. Es como hay cultos aquí que uno no se quiere ir, ¿verdad que no? Pero como quiera uno se tiene que ir. Entonces, prácticamente eso fue lo que sucedió en ese día. La gente no se quería ir, lo que quería convertir a Jesús como el rey de Israel, y los discípulos mucho menos. Entonces prácticamente tuvo que usar su autoridad divina para decirles: se me meten al barco porque se me meten. Y a las multitudes, imagínense, nadie los quería. Esta es la misma multitud que dice la Biblia que habían caminado de otras ciudades para llegar a donde estaba Jesús. Y Dios los recompensa por esa hambre genuina, por la palabra. Los recompensa dándoles de comer y viendo ese gran milagro. Pero lo más importante, lo que Jesús le dio ahí es una píldora de fe. Cómo confiar en el Señor, creer en el Señor, depender en el Señor. ¿Me está escuchando? Glorioso lo que sucedió en ese momento. Vamos al libro de Juan 6:14, ahí lo vamos a entender mejor. Juan 6:14. El 13, para que vea que sí es lo mismo que estamos leyendo. Recogieron pues y llenaron 12 cestas, ¿verdad?, de pedazos de pan, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, que dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendido Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entiende un poquito lo que estaba sucediendo aquí, ¿verdad? El problema es que los discípulos, al igual que los judíos, sabían por las profecías de Isaías, por las profecías de Daniel, que iba a venir un Mesías. ¿Sí me explico?
a establecer su reino. El problema de la interpretación aquí es que los judíos, amén, al igual que los discípulos, pensaron de que Jesús iba a establecer su reino en ese tiempo. ¿Me está escuchando? Y del reino que hablaron los profetas del Antiguo Testamento que Jesús iba a establecer en la tierra, era un reino, mi amado hermano, no un reino temporal, sino un reino ¿qué? Eterno. Y en los años que Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino a establecer ningún reino temporal. Él vino a predicar, Él vino a salvarnos, Él vino a dar su vida para morir por nosotros. Ahí está el error de la interpretación. Entonces, en la mente de los judíos estaba, wow, los milagros dicen de que este es el Mesías, de acuerdo a las profecías de Isaías. Nadie ha levantado muertos como Él, nadie ha sanado ciegos como Él, nadie ha levantado paralíticos como Él. Esto es lo que dice la profecía. Este es el libertador de los judíos. Entonces, en este milagro poderoso, esto es lo que esta multitud quería hacer. Imagínense, solo ahí habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Increíble, un grupo de 35,000 personas, imagínense, más o menos. Querían hacer a Jesús rey en ese momento. Dijeron, este es el momento. Jesús no solamente fue tentado allá en el desierto, aquí fue tentado también. ¿Tentado en qué sentido? Tienes a un pueblo que ahora está contigo, te quiere hacer rey. Ese es el momento para Jesús olvidarse del Calvario y olvidarse de los látigos y aprovechar ese momento mejor para destronar a Herodes y ser Jesús convertido como rey. ¿Cuántas oportunidades usted no ha tenido así en la vida? Si usted está trabajando en una compañía, yo le aseguro que usted ha tenido tal vez oportunidad, tal vez de poder llegar a ser aún hasta el dueño de esa compañía, pero por temor a Dios o por saber la voluntad de Dios, usted prefiere mejor no hacerlo. Le voy a poner una ilustración. Cuando David fue ungido como rey por medio del profeta, fue ungido como rey, pero todavía no había sido ¿qué? Establecido como rey. Dos cosas diferentes. Pero ya David de antemano ya sabía que iba a ser ¿qué? El rey, porque ya había sido ungido por el Señor. Pero vea, David no se aprovechó de que ya sabía que era rey, ¿me está escuchando? Sino que esperó el tiempo de la voluntad de Dios. Y aunque ya estaba ungido, él siguió ¿qué? Sometiéndose a Saúl, como lo hacía antes cuando él todavía no había sido ungido como rey. Entonces aquí Jesús es tentado en esta área, en el sentido de que se le está presentando una gran oportunidad para escapar aún del Calvario, escapar aún de la cruz. La gente lo está reconociendo como rey. ¿Me explico? Ahora imagínense la plática de los judíos, de los discípulos en ese momento, mientras ve a la multitud ahí con ganas de hacerlo rey. Imagínense los discípulos discutiendo uno al otro, Pedro con Juan, oye, ¿y quién va a ser el vicerrey? ¿Tú o yo? Ya que fuimos de los primeros escogidos. ¿Y cuánto va a ser tu salario? Acuérdense que ellos fueron tentados en esa área. ¿Quién iba a ser el más grande? Las tentaciones le llegan hasta a los más santos. ¿Sí me explico? A los más fieles, a los más obedientes. Imagínense los discípulos discutiendo en ese momento. Todo lo que hemos sufrido ya, todo lo que nos han hecho por seguir a Jesús, pero ahora tenemos una multitud que está con Jesús, aprovechémoslo. Imagínense a Judas proponiendo ahí también, ¿verdad? Yo propongo que este sea el momento, hagámoslo.
Pero mire qué lindo es un hombre bajo la dirección de Dios, conociendo los tiempos y los momentos. No sé si me está escuchando. Yo recuerdo, llegó un tiempo, un momento en que recuerdo en ese tiempo yo estaba recibiendo $300 por semana. Y en ese tiempo recibo una oferta de una iglesia americana que me ofrecía 2,000 por semana. ¿Está escuchando? Una iglesia americana. Y obvio, en lo natural, ¿qué propuesta es mejor? ¿La de 300 o la de 2,000? Entonces tuve que ir otra vez a la palabra del Señor. En lo natural voy a estar mejor con los 2,000, pero en la voluntad de Dios me salgo de su mapa, me salgo de su GPS. ¿Me explico? Y el Señor, si estoy en el proceso de madurez, en el proceso de crecimiento, en el proceso de prueba, y tú me llamaste con los latinos, con los hispanos, yo con ellos voy a morir. Pero obvio, es tentación. Esa se le presentó a Jesús en este momento. Escoger el librarse de morir, de ser crucificado, y aprovechar el momento para derrocar al rey, para él quedarse establecido como rey. ¿Y qué me importa? La voluntad del Padre Celestial. ¿Me está escuchando? Dios lo trajo aquí a este lugar el día de hoy, porque usted va a pasar algunas tentaciones como estas en cualquier lugar. Alguien te va a proponer un negocio que se va a ver más lujoso, se va a ver más ostentoso, se va a ver mucho mejor, pero tú sabes que esa decisión te puede traer riesgos hasta de ir a la cárcel, si no es un negocio legal. ¿Está escuchando? Aun cuando fuese legal, tú tienes que considerar la voluntad de Dios, en el sentido que si esa decisión de tomar ese negocio te lleva a estar lejos de tu familia, lejos de tu esposa, lejos de tus hijos, tú sabes que si conoces a Dios, la palabra, eso no sería la voluntad de Dios, a no ser que se fueran con toda la familia para ese lugar. ¿Me está escuchando? Entonces vamos a ser confrontados con esta clase de tentaciones que, aunque se ven bien, como en este caso era el momento crucial como para condecorar a Jesús como el rey de los judíos, pero Jesús no iba a establecer un reino, escuche esto, un reino de 3 años. Jesús, cuando la palabra habla de establecer su reino, iba a ser un reino por siempre con nosotros. Entonces ahí está la confusión o la mala interpretación de la profecía por parte de los judíos. Ellos pensaban que Jesús, en ese viaje del cielo para la tierra, en ese iba a ser el momento en el cual iba a derrocar a los reyes de la tierra y agarrar Jesús la espada y matar a todo mundo y establecer su reino. Pero no era en ese tiempo. El tiempo viene. El tiempo viene y está muy cerca, en el cual se cumplirá la profecía del profeta Isaías, que dice que regirá con vara de hierro. ¿Sabe qué significa? Aquel que con su amor no quiso obedecer y guardar los mandamientos de Dios, entonces lo que le va a venir es el juicio de Dios. La vara de hierro es el juicio de Dios. Va a limpiar la tierra, la va a quemar la tierra, la va a deshacer. Dice el libro de Pedro. Luego Apocalipsis 21, aparece ya el cielo nuevo y la tierra nueva, después de que Dios ha juzgado, ha limpiado, mi amado hermano, toda la tierra y todos los habitantes de la tierra. Tremendo. Gracias a Dios que usted y yo tenemos respirar hoy y tenemos oportunidad para vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús no vino a dar un paseo a esta tierra para que tú y yo hagamos lo que querramos.
Jesús vino para demostrar el acto más grande en el cielo y en la tierra. La expresión más alta en el cielo y en la tierra es el amor de Dios, que dio a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Amor no es amor hasta que no sea puesto en acción. ¿Cómo te amó Dios? Con acciones. Se despojó Dios de su Hijo, con el cual dice compartían una gloria eterna, y lo mandó aquí a la tierra para sufrir y para morir por nosotros. Bendito sea Dios. Conociendo, dice el versículo 22, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, en otras palabras, que se adelantasen pues a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La multitud no se quería ir, se quería quedar. Los discípulos tampoco querían irse, y los tuvo que despedir. ¿Me está escuchando? Dice verso 23: despedida la multitud, subió, ¿qué dice? Subió al monte a orar aparte. Diga conmigo: a orar aparte. Me agrada mucho los detalles pequeños de la Biblia. No sé si a usted le agrada detenerse en los detalles pequeños. Tal vez muchas veces usted ha leído y subió a orar. No, pero ahí está el detalle. ¿Cuál es? Aparte. ¿Sabe? Leyendo la historia de la vida de Jesús en esta tierra, como ser humano igual que usted y yo, rara vez usted ve a Jesús orando con sus discípulos, orando con las multitudes. Él oraba solo. ¿Qué decíamos en la mañana al principio del servicio? ¿Todavía se recuerda? En la presencia del Señor, en el lugar santísimo, solo caben dos personas: Dios y usted. Si usted viene aquí a la casa de Dios y usted está mirando a otra persona, fijándose a otra persona, usted está perdiendo su tiempo. En la presencia de Dios solo hay espacio para dos personas: usted y Dios, Dios y usted. ¿Usted cree que cuando yo estoy aquí en la casa de Dios estoy pensando en mi esposa y en mis hijos? No, Señor. El salmista David dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová para ver la hermosura de mi esposa, para ver la hermosura de Jehová. ¿Usted quiere ver mujeres? Váyase al parque, váyase a la playa. Pero en la casa de Dios, si usted verdaderamente va a sacar lo mejor de su tiempo, sus ojos, su corazón, su espíritu tienen que estar 100% enfocados en Dios. Enfocados en Dios. La oración es íntima, la oración es personal. ¿Sabe cuándo es que usted saca lo mejor de la oración? Cuando usted está a solas con Dios. Usted se junta con 4 más, uno está pidiendo una cosa, otro otra, uno le está pidiendo un carro, otro le está pidiendo otra casa, hermano. Imagínese Dios qué pensará en el cielo. Estos ni se ponen de acuerdo cuando oran en grupo. La oración más valiosa, la oración que tiene mayores resultados en el cielo, mi amado hermano, es aquella oración donde solamente tú y Dios caben. Lo mismo que en el Antiguo Testamento. ¿Quién era el único que podía entrar a la presencia de Dios? El sumo
sacerdote. Y el sumo sacerdote no podía ir a cualquier lugar. Solo había un lugar donde él podía conectarse con Dios. Y era el lugar santísimo. El sumo sacerdote no podía escoger el lugar donde él quisiera. Bueno, aquí en el atrio, desde aquí, no. Bueno, en el lugar santo, no. Solo un lugar había para conectarse con Dios y era el lugar santísimo. Hoy no hay diferencia, es lo mismo. La única diferencia es el privilegio que tenemos. Pero es lo mismo. ¿Por qué razón? El Evangelio lo dice, el Nuevo Testamento lo dice de la misma manera. Escuche bien. Hoy, si todos podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, porque el velo ¿qué? Se rompió, pero igual es el mismo lugar. Amén. Y como es el mismo lugar, tiene los mismos requerimientos. Para entrar al lugar santísimo, la persona tiene que estar ¿qué? Santa. ¿Apartada de qué? Del pecado. Los mismos requerimientos que Dios requería del sumo sacerdote. ¿Qué le decía? Si subes en pecado, te mueres porque te mueres. Igual en el día de hoy, aquel, dice el libro de Hebreos, que toma en vano la sangre del cordero o la gracia, que dice horrenda condenación recibirá. No vas a morir instantáneamente como antes en el tiempo de la ley, que era ojo por ojo, que quiere decir, en el momento que pecabas, te castigaban. Hoy no. Hoy el hombre peca, llámese cristiano o no cristiano, y si no se arrepiente, no va a morir instantáneamente, pero le va a llegar el día en que va a morir apartado de Dios y va a morir eternamente en condenación. Pero la realidad es esta. Y esto es lo que mucho cristiano sigue mejor modelos que le han enseñado que seguir el modelo de Jesús. ¿Me está escuchando? Es la realidad. Han seguido un patrón de tal concilio, de tal denominación, en vez de seguir el patrón de Jesús. ¿Quiere usted verdaderamente ver resultados en la oración? Imite a Jesús. Pastor, mire que estoy triste. ¿Por qué? Es que mi esposa no quiere orar conmigo. Hermano, ore solo. Y usted le va a sacar más provecho a la oración. Hay oraciones donde, obvio, las hacemos juntos con mi esposa, como cuando comemos, nos acostamos. Pero nuestros secretos no están en las oraciones que hacemos juntos. Es en las oraciones cuando cada quien, dirigido por el Espíritu Santo, tal vez cuando el otro está durmiendo, el otro se va a solas. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Sabe cuáles son las únicas oraciones que Jesús hizo junto con todas las multitudes? Solo cuando Él manifestaba su poder. Cuando Él oraba por un enfermo, las oraciones más cortas hacía: Señor, gracias te doy porque ya me escuchaste. Amén. ¡Pah! En cambio nosotros los pentecostales, ¿qué hacemos? No, hombre, hermano, cuando estamos haciendo la oración por el enfermo, queremos orar hasta 1 hora por el enfermo. ¿Qué está denotando? Nuestra falta de ¿qué? De intimidad, de relación a solas con Dios. Porque si usted tiene una buena relación con Dios a solas, a la hora de usted orar por un enfermo o por alguien, usted nada más declara la palabra y las promesas del Señor. Punto y ya. Un día en un lugar, no voy a decir dónde, me invitaron a comer. Mire, mi hermano, y ese caldo de res se enfrió. No paraban de orar, hermano. Orando por el tío, por la tía, orando por tal nación. Mencionaron todos los países, solo faltó mencionar todos los volcanes. ¿Sabe qué denota todo eso? La falta de una genuina relación con Dios. Que cuando Jesús
oraba por los alimentos, lo que hacía es: Señor, gracias. Gracias por el pan nuestro de cada día. ¿Y qué dice? Y los bendecía. Él no estaba creyéndose o impresionando a alguien ahí, o haciendo esas oraciones como lo hacían los fariseos, los saduceos, que delante de la gente quieren impresionar cuánto oran y cómo oran. ¿Sí me explico? Eso se llama hipocresía. Hipocresía. No. Por eso es que las oraciones privadas son las mejores, porque nadie se da cuenta. Solo aquel que oye, dice Jesús, en lo secreto. Usted nunca ve a Jesús en público haciendo oraciones. No. Él, todas las veces que oró con el Padre, fue a solas. A solas. A solas. Tu secreto que haces en secreto no lo puedes ocultar en público. ¿A qué me refiero? Por lo que hagas en secreto, eso te va a traer frutos en público. Tú no lo tienes que publicar, se van a ver. Pero ay de aquel fariseo, llámese como se llame, que trata de impresionar en público. ¿Sí me explico? Ese es aquel que va a vivir vacío toda la vida. En serio. Usted va a ver publicaciones en Facebook: estoy saliendo de mi ayuno de 7 días. Hermano, usted está desperdiciando 7 días de hipocresía. ¿Está escuchando? Número 1, Jesús dice claramente: cuando hagas un ayuno, cuando hagas una oración, dice: métete en tu closet. Tu closet no está fuera de la casa, ¿verdad que no? Está dentro de la casa, nadie se da cuenta. Ese es lo que Él está enseñando. No es que usted vaya y haga un closet, llame a un carpintero y haga un closet. No, lo que está diciendo es que la oración tiene que ser privada. Porque ¿qué dice Jesús? No seas como los fariseos, que cuando oran no están adentro del closet, sino que están en las calles principales, orando para que la gente se dé cuenta. ¿Qué dice? Que oran mucho. Veo personas que cuando abren el servicio, hermano, aquí en el altar quieren orar por 30 minutos antes de entregar el tiempo al siguiente hermano, y terminan el culto 5 horas después. Y dicen: gloria a Dios, estuvo bueno el servicio, y nunca más el impío volvió a regresar, porque quieren en público denotar lo que ni en privado lo hacen. Pero el original no va a estar interesado en público de demostrar lo que hace en privado. ¿Por qué? Porque lo público, dice Jesús, es simplemente lo que sin tú hacerlo o buscarlo se va a manifestar. Los frutos de esa íntima, original búsqueda de la presencia de Dios. Oiga, vea esto. Para Jesús fue más valioso estar a solas con Dios que aceptar la oferta de la multitud. ¿Qué le ofrecía la multitud? ¿Convertirlo en qué? En rey. Para Jesús fue más valioso estar con el Padre Celestial a solas en oración, a que estar ¿qué? Siendo condecorado, recibiendo la honra y la gloria de los seres humanos. ¿Me está escuchando? Por eso le digo a mi hermano: no sea carnal, buscando gloria humana. El secreto de Jesús
fue y dependió de los momentos que él se pasaba a solas con el Padre Celestial. ¿Está escuchando? Pastor, es que no tengo tiempo. Mire, las oraciones de Jesús eran entre la medianoche y las 4 de la mañana. ¿Cómo que no tiene tiempo? ¿Qué está haciendo a esa hora? Y no crea que Jesús se levantaba a las 9 de la mañana. Que tenga oídos para oír. Oiga. El tiempo de oración no tiene nada que ver con la hora. ¿Sí me explico? La cosa es que no hay excusa para nadie para no que orar. No hay excusa. Jesús, como trabajaba, dice, trabajo mientras el día dura. Entonces Jesús trabajaba de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Sí me explico? Ya después era tiempo con Dios y luego el tiempo para dormir. Pero él trabajaba 12 horas. ¿Cuántos de aquí trabajan más de 12 horas? Dios bendiga. Pero tenga cuidado, porque Dios dejó tiempo para descansar también, para estar con la familia y disfrutar la familia. Pero en el caso de Jesús, él trabajó de esa manera porque tenía una misión. El tiempo para él era ¿qué? Corto. 3 años y algo que estuvo aquí en la tierra nada más. Pero nos dio ese ejemplo glorioso. Todas las veces que usted ve a Jesús orar, a solas. ¿Se recuerda cuando Dios llamó a Moisés al monte? Allá iba Josué también con él. Y Dios le dice, hey Moisés, Josué no puede subir aquí. En mi presencia solo sube uno por uno. Un día le va a tocar a Josué y le tocó. Todo tiene su tiempo. Es que, hermano, mire, mucha de la desgracia del ser humano es por la falta de estar ahí cara a cara con Dios. ¿Sabe por qué Moisés no terminó suicidándose por los grandes problemas que acarrió con ese pueblo rebelde? Es porque estuvo en la presencia de Dios. 40 días y 40 noches. Y usted dirá, pero qué aburrido. Para el que es carnal, sí. Pero para el que es espiritual, sabe que no hay otro ser humano más sabio. Y en ese día está con alguien que es más sabio que Salomón. En esa noche, en esa madrugada. El que conoce a Dios sabe que para él es el honor de estar en la presencia. El honor no es para Dios. El honor es para nosotros. ¿Quién es mayor? Él. Es para nosotros el honor. Dice, qué aburrido. Porque todavía anda en la carne. Pero cuando yo sé por la palabra que estar en la presencia de ese Dios, descansar en ese Dios, confiar en ese Dios, aprender de ese Dios, estar ahí con Él, yo sé que Él, escuche bien, es el más sabio, que puedo aprender tanto de Él, y entre más esté con Él, yo más voy a aprender. Número 2, si yo sé por la palabra que Él es el todopoderoso, obvio, yo no voy a orar para tratar de chantajearlo, ¿sí me entiende? O para tratar de manipularlo. Voy ahí porque yo sé quién es Él, y estando yo con Él, yo sé que si simplemente yo hago la voluntad de Él, todo lo que yo pueda necesitar un día en la vida, sea problema, situación, adversidad, enfermedad, yo sé que Él tiene la capacidad de poder hacer lo que nadie es capaz de hacer. Entonces, tengo infinitas cosas por ganar cuando vengo a la presencia de Dios. Imagínense si aquella reina, dice la Biblia, en caballo, en camello, como sea, manejó o cabalgó 1200 kilómetros para estar en la presencia del rey Salomón. ¿Cuánto se tarda en caballo o en camello para
atravesar 1200 kilómetros. Imagínese cuántos meses esa mujer cabalgó solo para estar en la presencia del rey Salomón. ¿Y usted cuánta distancia hay de su cama para el closet? Y usted no va a estar con Salomón, mi hermano, un hombre limitado, un hombre que vivió pero murió. Usted va a estar delante del libro Apocalipsis 1, lo presenta como el Dios todopoderoso. ¡Ay, ay, ay! Yo sé que algunos no van a querer ir ni a lonchar hoy por estar en el closet. Tampoco así, ¿verdad? Dios quiere que usted coma y se alimente, va a estar bien para usted cuidar de sus hijos, ¿me entiende? Pero esa es la verdad. Muchos hacen tremendos y grandes ayunos, pero los desperdician. No son tomados por Dios, porque después de salir ya lo están anunciando a todo el mundo que lo hicieron. Entonces, ¿estás ayunando para impresionar? Ese no es el corazón de Dios. Lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. ¿Pero por qué me detuve en este versículo? Porque este era el secreto de Jesús. Y era necesario que usted y yo nos detengamos en esto. ¿Cuál fue el secreto de Daniel? Daniel oraba. ¿Cuántas veces? No crea como tipo latino, ¿verdad? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. No está hablando de esas oraciones. Era tiempo valuable para Daniel. Un hombre que tenía un trabajo. Después del rey era el segundo trabajo más importante de una nación, gobernador. Él era gobernador. Imagínense las ocupaciones. Cada gobernador se dedicaba mínimo de una nación, porque eran como 120 y tantas naciones las que dirigía uno de los presidentes, los reyes más poderosos que la tierra ha tenido. Imagínense. No ha habido otro rey, otro conquistador que haya regido más naciones como Nabucodonosor. Y Daniel era uno de ellos que estaba gobernando sobre una de estas naciones. Y aún así, con todas sus ocupaciones, este hombre, así como los judíos cuando se disciplinan para algo, ni un lonche, ni una torta, ni una pupusa los va a sacar de lo que ellos se comprometen con Dios. Ni una quinceañera, ni una boda, ni una invitación de lo que sea. ¿Está escuchando? Él se propuso dedicar 3 veces al día, estar ¿dónde? En el lugar privado. En el lugar privado con Dios. Y es por eso que este hombre llegó como a los 17 años a Babilonia. Así lo odiaron, dice la palabra de Dios. Todos los sátrapas llegaron a odiar a Daniel y buscaron ocasión para que lo despidieran, para que lo sacaran, mi amado hermano, y no lo encontraron. No encontraron falta en él, no encontraron tacha en él, no encontraron falsedad en él, no encontraron mentira en él. Y la única forma que lograron para poder sacarlo de ahí es que el rey firmase una ley en contra de todos los que oraran a un Dios sin permiso del rey. Y el rey firmó la ley y llevaron a Daniel al foso de los leones. Por eso te digo, lo que haces en privado, Dios lo testificará en público. Dios lo testificará. Porque ahí se ve que Dios verdaderamente honra a los que ahí buscan. Mira, ¿sabes por qué? Esto es primera vez que lo voy a decir. ¿Sabes por qué Dios honra tan grandemente a estos hombres y mujeres que en lo privado le buscan a Dios? ¿Sabes por qué?
porque eso es bien difícil para nuestra naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué busca nuestra naturaleza? Ser reconocidos aquí. ¿Sí me entiende? Que sepan cómo oro, que sepan cómo dirijo, que sepan cómo canto, que sepan cómo predico, etcétera, etcétera. Eso es más fácil para nuestra naturaleza. Pero estar en un lugar donde nadie se está dando cuenta que tú estás orando. Imagínate tu naturaleza cómo te dice: ¿qué estás haciendo aquí solo? O sea, aquí nadie se está dando cuenta. El diablo diciendo: no, tú debes de estar en un pedestal, tú debes estar en Univisión, tú debes estar aquí, tú debes estar allá, tú debes estar en la iglesia más grande de la ciudad, de la nación. Que tengo oídos para oír. Esa es la razón por la cual Dios honra de esa manera. ¿Por qué? Porque tu vida se va formando conforme el carácter de Cristo. Amén. Un Cristo que llegó un momento que le dijo: mire, gloria de los hombres yo no acepto. ¿Por qué razón? No porque Dios no se merece la gloria, es porque en ese tiempo, en la humanidad de Jesús, a él le hacía daño, porque era ser humano también igual que usted. La gloria, si usted no sabe sostener la gloria que le dan los hombres, lo explota y lo mata a usted y lo destruye. ¿Sí me explico? Le voy a poner un ejemplo. Si usted está acostumbrada, señora, a que siempre en cada fiesta le diga: no hay nadie como esta mujer para hacer el arroz, y se lo dicen en cada fiesta, y usted, wow. Y el día o la fiesta que no se lo digan, ¿qué va a pasar? Se va a ir usted bien triste para su casa. Pero aquel que no anda buscando la gloria, aquel que sabe que en el secreto, ahí donde nosotros acumulamos, ahí donde nosotros nos desarrollamos, ahí donde nosotros nos formamos. Mire lo que dijo el salmista: en lo oculto fui formado. Lo que usted vio de David ya en el reino, lo que usted vio de David con la onda, eso es simplemente la manifestación de lo que él ya era en privado y lo que hacía en la presencia de Dios, en lo oculto. Se lo voy a explicar mejor. David no fue formado el día que peleó contra el gigante. David no fue formado, mi amado hermano, las veces que venía con las victorias cuando peleaba contra las naciones enemigas. David no fue formado ahí en público, donde la gente lo admiraba y donde las señoritas tocaban el tambor o el pandero por sus victorias. David no fue formado ahí en esos momentos. David fue formado allá en la montaña, allá donde nadie lo miraba, allá donde a nadie le importaba, pero sabía él que ahí estaba Dios, el ser más importante, el ser más poderoso, el ser que todo lo puede, el ser que levanta al hombre del polvo y lo hace sentar en sillas de príncipes. Recuerdo hace 4 años y algo, cuando estuve presente cuando condecoraron al presidente pasado, señor Otto Pérez Molina. Estaba ahí en las sillas. Dieron sillas especiales para ciertas personas, y al final de todo dieron opciones para tomarnos fotos con ellos. Y usted cree que mi carne no me decía: hey, tómate una. Pero adentro decía yo: tanto ha costado llegar a un lugar donde has sosegado, has mitigado la gloria humana, y este no es el momento, Jacob. Tú tienes un honor más grande, y estar en un lugar y con un personaje donde, aunque nadie sepa,
pero solo tú lo sabes, que ese es tu secreto. Sigue ahí, mantente ahí, que ese es el secreto de los que llegan hasta el final. Y tuve que vencer esa tentación, porque si un día yo quiero tomarme la foto, es con aquel que lo venció. Venció todas las tentaciones, venció todo aquello que lo iba a destruir en esta vida. Y qué bueno que no me la tomé. Imagínense, está en la cárcel. No sé cuántos años de cárcel le van a dar por millones y millones de quetzales que se robaron. Te das cuenta, con Dios nunca pierdes. En lo oculto fui ¿qué? Formado. O sea que cuando él estuvo ahí con Goliat, David ya estaba formado. O sea, él fue formado en lo privado, donde nadie se dio ¿qué? Cuenta, donde a nadie le importaba. ¿Qué madre de 3 doncellas hubiera dado a su hija a David cuando lo único que hacía era cuidar cabras y ovejas? Amén. Pero ya cuando lo vieron rey, ahí todas querían ser suegras de David. Hombre, mujer que está aquí en este lugar, no importa cuál sea tu trasfondo cultural, no importa cuál sea tu nivel económico, para todos es la misma invitación. Para todos. Porque David era don nadie cuando fue formado en lo oculto. Daniel ya era un gobernador, pero aún así no se dejó llevar por el gran salario que tenía y el honor que tenía. Él sabía que así como David, un cuidador de ovejas, así él como gobernador necesitaba estar en esa fuente. En esa fuente, ¿cuál fuente? La fuente del amor, 1 Juan 4:8. ¿Cuál fuente? La fuente de la sabiduría. La sabiduría, el que te dirige, el que te va, dice la palabra, el que te va a llevar en pasos rectos y correctos. Él te va a llevar para que no tropieces, para que sepas por dónde vas, para que sepas a dónde puedes llegar. Eso lo sabía Daniel. Que aunque él era importante, sabía que el más importante no era él, era Dios. El más seguro era Dios. Por lo tanto, ese fue su secreto. Por eso que cuando Daniel lo llevan para el foso de los leones, usted no ve a Daniel diciendo: hermanos, oren por mí por favor, porque me voy a morir, me van a comer los leones. Un hombre que sabe dónde está su secreto. No importa dónde lo lleven y cómo lo lleven, a donde lo lleven, sabe que construyó toda una vida con el mejor amigo y que ese amigo tiene la capacidad, como dice el canto: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, siempre los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, dice el coro, se llama Jesús.